Muchas gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, vamos a platicar ahora de la enfermedad de Crohn. ¿En qué consiste? José Manuel Moreno Berber está con nosotros para explicárnoslo. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola Gilberto, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por esta oportunidad. ¿En qué consiste esta enfermedad? La enfermedad de Crohn, bueno, fue escrita por el doctor Crohn, médico inglés, hace muchos años, y básicamente comprende uno de los dos espectros de la enfermedad inflamatoria intestinal. En nuestra última plática hablamos de lo que es la colitis ulcerosa crónica en específica, o colitis ulcerativa crónica en específica, por sus siglas CUSI. La otra enfermedad corresponde a esta, que es la enfermedad de Crohn. Son enfermedades inflamatorias que afectan el tubo digestivo y su causa no se sabe, por eso son idiopáticas. La palabra idiopático precisamente implica eso, denota que no se puede precisar la causa y se asume que es una situación autoinmune, es decir, el mismo cuerpo va a atacar el cuerpo en ciertos segmentos y es lo que produce la enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos saber, o sea, cuáles son los síntomas o qué es lo que se siente o qué debemos de estar observantes como para decir, ah, podría ser enfermedad de Crohn? Bueno, la enfermedad de Crohn es afortunadamente mucho menos frecuente que el CUSI, y digo afortunadamente porque es mucho más agresiva, causa más problemas médicos, más morbilidad. Esta enfermedad es prevalente, se encuentra en población en forma importante. Se ha establecido que en los últimos años, en el siglo XX, disminuyó la incidencia en las últimas 2 o 3 décadas. Otros comentan que hubo meseta en cuanto a la presentación de esta enfermedad. Ha establecido que es más frecuente en la raza blanca, en la raza judía. También el hecho de tener un familiar de primer grado va a aumentar 20% la posibilidad sobre la descendencia, es decir, de una paciente o una persona que tenga enfermedad de Crohn, 1 de 5 hijos puede tener la enfermedad de Crohn, no todos, pero sí el 20%. Y el género más afectado es el género femenino, el sexo femenino. El grupo etario más afectado es el de los jóvenes. Se ha establecido que de 15 a 30 años es el pico máximo de la incidencia de esta enfermedad y de hecho se divide así en 3 etapas o grupos etarios, la enfermedad de Crohn, antes de los 15 años o hasta los 16 años, hasta los 30 años y mayores de 30 años. Obviamente, esto va a implicar ciertas situaciones que más adelante vamos a comentar por los riesgos, las complicaciones que va a implicar la enfermedad, pero me gustaría hablar de estas peculiaridades de la enfermedad. Otro aspecto importante que, a diferencia de la enfermedad que hablamos la semana o el mes pasado, que fue el CUSI, en donde el tabaquismo era un factor protector, aquí ocurre lo opuesto, Gilberto. Acá es un factor que puede propiciar la enfermedad, es decir, las personas que fuman y que tienen Crohn deberían dejar de fumar inmediatamente porque puede agravar la enfermedad. No es la causa de, pero sí agrava mucho la enfermedad. Entonces, con estos antecedentes, pues nosotros podemos ya establecer factores epidemiológicos de riesgo en personas que se someten a estas situaciones que acabamos de comentar. Obviamente, también hay que hablar del cuadro clínico. Vamos a sospechar de esta enfermedad en personas que tengan alteración del estado general, pacientes que pierdan peso, que tengan cansancio, lo que llamamos en terminología médica astenia, dinamia, en terminología coloquial, pues el desguanzo, el cansancio, datos gastrointestinales, como es lo que es datos de mala absorción, diarrea, la presencia de evacuaciones con moco o con sangre, y también dolor abdominal, es algo muy característico, la presencia de fiebre y de alteraciones en la cuestión del hambre. Hay una hiporexia, hay disminución en el deseo de estar comiendo. Entonces, estos datos, como ves, no son específicos y pueden presentarse en otras enfermedades. Por lo tanto, cuando hacemos la exploración de los pacientes, el interrogatorio, tenemos que ser muy juiciosos de los datos clínicos que podemos obtener. Y en este contexto, pues la exploración completa y hacer uso de estudios paraclínicos de laboratorio nos pueden dar la pauta. Por ejemplo, de unas alteraciones importantes en los laboratorios es la presencia de hemoglobina baja, lo que llamamos anemia, menos de 12, y alteraciones laboratoriales que hablan de cuestiones inflamatorias que son inespecíficas como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular,
pero también ya en estos últimos días, años, ha habido muchos avances y tenemos la prueba de la detección de calprotectina en materia fecal, lo cual es importante para diferenciar, por ejemplo, síndrome de colon irritable de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta calprotectina es un estudio que se hace en las heces y a través de los parámetros que se obtienen por la medición de esta sustancia, podemos establecer si hay o no datos de enfermedad inflamatoria intestinal y si es de actividad moderada o grave. Si es menor a 50 es normal, de 50 a 200 es moderado y más de 200 microgramos es una inflamación severa del tubo digestivo. Algo que también debemos comentar, a diferencia del CUSI, que solo afecta lo que es el recto, la parte final, el recto y lo que es el colon, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Es una diferencia muy importante con el CUSI. La segunda es que va a afectar todas las capas del tubo digestivo, a diferencia del CUSI, que nada más va a afectar la mucosa. Aquí sí se afecta la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa es transmural. Y aquí también que no va a ser continua, puede haber afectaciones diferentes. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Crohn típico van a tener afectación en la parte final del intestino delgado, que es el ilion, y la parte inicial o proximal del colon, que es el colon ascendente y el ciego. Pero puede afectar otros segmentos del colon, como el colon izquierdo, el colon sigmoides o el intestino delgado. ¿Cuáles son los sitios más frecuentemente afectados? Y eso va a determinar las características clínicas. El intestino delgado en la parte final, que es el ilion, y el colon en la parte inicial. Pero reitero, puede afectar el recto, puede afectar el duodeno, puede afectar el yeyuno, el esófago, son casos muy contados, pero sí en el centro donde yo tuve la prueba de hacer mi residencia, en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán en México, hubo casos incluso de enfermedad de Crohn en esófago que requirieron manejo quirúrgico por complicaciones propias de esta enfermedad, que son básicamente estenosis y la formación de fístulas. Entonces, aquí hablamos ya de muchos conceptos, pero básicamente para que nuestro auditorio tenga el conocimiento, es una enfermedad afortunadamente poco frecuente, pero que sí causa muchas situaciones médicas, muchas complicaciones. Estenosis es que se estrecha, se disminuye la luz del intestino, son pacientes que tienen problemas digestivos, náuseas, vómito, cuadros suboclusivos, personas que hacen fístulas en forma espontánea o a nivel anal, y eso genera la necesidad de tratamientos quirúrgicos y de estar haciendo resecciones constantes del intestino. La complicación más grave de estos pacientes que tienen requerimiento quirúrgico es que desarrollen algo que llamamos síndrome de intestino corto, que es otro tema del cual podremos hablar después. Otro de los riesgos de la enfermedad de Crohn es el desarrollo de cáncer, aparte de las que acabamos de mencionar, de la estenosis, de las potenciales formaciones de fístulas, es el cáncer de colon. Y también hay que mencionar que esta enfermedad se puede acompañar de otros datos, así como el CUSI a nivel ocular, a nivel articular, inflamaciones a nivel de lo que es la piel. Entonces, es una enfermedad que puede ser de varios órganos, afectar el hígado, afectar la vesícula biliar. En fin, es una situación compleja y por eso se requiere una atención multidisciplinaria y de hospitales de tercer nivel. Es una enfermedad afortunadamente poco frecuente en nuestros medios. Ahora, ¿se cura o se controla? Nunca se cura, se controla, pero esto es con base en el uso de tratamiento inmunosupresor, es decir, se suprime el sistema inmunológico. La primera línea de tratamiento que tenemos es el uso de esteroides, que eso es algo alcanzable para todos los pacientes, pero hoy día esto ha avanzado en forma impresionante y ahorita lo que está de moda y lo que más ha impactado para el beneficio de los pacientes es la introducción de la terapia biológica y esto pues ha revolucionado el tratamiento de estos pacientes. Lo inconveniente de esta terapia pues, es el costo que es inalcanzable para cualquier paciente que no tiene un seguro de gastos médicos, que es sumamente caro y pues el gobierno realmente no cubre este tipo de tratamientos. Entonces sí estamos ante esa desventaja. Entonces lo que hacemos es dar medicamentos inmunosupresores, prednisona, ciclosporina, micofenolato de mofetilo y en una segunda línea tenemos esos moduladores de la inflamación intestinal que básicamente son la terapia biológica que ha revolucionado todo esto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por último, para completar lo que había mencionado,
a través de estudios de sangre que ya mencioné, pero también estudios de imagen. Hay un estudio que se llama la resonancia magnética del intestino o enteroresonancia, que no es invasivo, y otros estudios que ya son invasivos, que ya también los hemos comentado en ocasiones previas, los estudios endoscópicos, Gilberto, la realización de colonoscopía con toma de biopsia o incluso la enteroscopía, que puede ser retrógrada si se introduce el instrumento por el ano o anterógrada si se introduce por la parte de la boquita y de ahí eso se introduce hasta lo que es el segmento correspondiente al intestino y se explora todo el intestino. Otras son las cápsulas, pero ahí la desventaja es que la cápsula va a tener nada más la posibilidad de que se observen las características del tubo digestivo sin la toma de biopsias. El diagnóstico es histológico, lo corrobora un patólogo y ahí nos establece la presencia de características tisulares o de los tejidos compatibles con esta enfermedad. Una pregunta, estos Sí. inmunosupresores que mencionabas, ¿se toman ya de por vida? Aquí hay algo importante que tenemos que mencionar. La enfermedad, como todas las otras que son autoinmunes, tiene periodos de actividad y nosotros buscamos la remisión de la actividad de la enfermedad. Y esa remisión de la actividad de la enfermedad puede estar muchos años, meses, pero puede surgir un nuevo pico de actividad de la enfermedad años después, décadas después. O hay pacientes que desgraciadamente nunca logran remitir la actividad de la inflamación o de la enfermedad y constante y permanentemente requieren tratamiento inmunosupresor o con terapia biológica. Entonces, la respuesta es que cada caso es muy diferente, hay que individualizarlo en forma particular, pero la mayoría de los pacientes que requieren terapia biológica, pues la tienen que usar en forma constante. Y una pregunta, comentabas que pues no hay realmente razones, ¿no? O que poco se sabe acerca de qué lo provoca, pero ¿hay algún tipo de indicio de por qué en mujeres y por qué en edades tan jóvenes? No se sabe la causa, es como mencioné, idiopático, pero se ha establecido menores de 30 años, más frecuentemente la mujer. Incluso los pacientes que son afectados antes de los 15 años, se ha comprobado que hay una repercusión en y hay alteraciones en lo que es el desarrollo psicomotor y en talla baja, hay repercusiones en la cuestión del crecimiento. Entonces, no se sabe la causa, se han establecido probables cuestiones ambientales, enfermedades virales, bacterianas, pero no se ha podido encontrar hasta el momento la causa exacta. Y sí se ha visto que hay una disbiosis en lo que es la flora intestinal y que eso en algún momento dado se ha podido establecer como la causa de algún desequilibrio en lo que es la flora intestinal, es decir, los microorganismos que normalmente tenemos en el intestino y los que en un momento dado podrían infectar a estos pacientes, pero desgraciadamente no se sabe la causa. Muy bien, oye, pues interesantísimo el tema. La verdad, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto el platicar contigo, el escuchar y aprender, por supuesto, de los temas que nos propones. Si queremos consultarte, ¿dónde podemos hacerlo? No, gracias a ti por la oportunidad. Estas enfermedades son poco frecuentes, afortunadamente, pero cuando las escuchen, pues sí implicar que son pacientes muy especiales en cuanto a que requieren cuidarse por el tipo de tratamiento que llevan. Y con mucho gusto estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles, en el consultorio 825. El número del consultorio es el 222-303-8369 o el de un servidor, las 24 horas para cualquier urgencia, el 2223-50-0899. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, José Manuel. Te mando un abrazo. Un abrazo, Gilberto, que estés muy bien y muchos saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana, muy puntuales, 3:30 de la tarde.